Bueno, entonces, como les estaba preguntando, ¿todos los trabajos son negativos? ¿O con qué está relacionado el signo del trabajo? Depende de la transferencia de energía. O sea, si es hacia el objeto o si es del objeto hacia lo que transmite sería. Algo más. ¿Quién más quiere? ¿Recuerda algo con respecto al signo del trabajo? Nadie. ¿Y eso que el profesor? ¿Puede ser que cualquier otra fuerza contraria al desplazamiento? Bien, por ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es contrario al desplazamiento? Cuando la fuerza es contraria al desplazamiento, que es lo que dijiste, Lara. Va a tener una fuerza de rozamiento. Sí, puede ser una fuerza de rozamiento, puede ser una fuerza externa que se opone al movimiento. ¿Y qué debemos de tener en consideración para saber si es positivo o negativo? Y el profesor hizo énfasis en esto. A ver, ¿nadie se acuerda? Les comparto una imagen para explicarles eso. De acuerdo a la dirección del desplazamiento sería. Exactamente. ¿Cómo está la fuerza con respecto al desplazamiento? ¿Sí? A ver. Ahí estoy buscando una imagen. Está. Bueno. Ahí busqué una imagen, les voy a compartir la pantalla. Y después comenzamos con la resolución de la tarea. ¿Sí? Entonces, a ver. La fórmula, ¿ahí llegan a ver la pantalla? Sí, profe, se Sí. ve. Bueno, como acá vemos, tenemos la fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, que también es un vector, ¿cierto? Ahora, la fórmula te dice que multiplique fuerza por desplazamiento, ¿sí? Producto punto, por el coseno, ¿sí? Por el coseno ¿de qué? El coseno del ángulo que va a haber entre la fuerza y el desplazamiento, ¿cierto? Si ambos están en la misma dirección, o hacia el mismo sentido, ¿cuánto va a ser el ángulo que forman? ¿Sí? O sea, esto es uno y este es el 90. otro. No, están así. En la 80. No. Miren la imagen acá. Cero, entonces. 0. ¿Sí? ¿Tienen su calculadora cerca? Sí. Escriban en su calculadora coseno de 0. 1. 1. ¿Sí? O sea, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, el coseno siempre va a ser coseno de 0. Voy a multiplicar el módulo de la fuerza por el desplazamiento y me va a dar un valor. ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Bien. Entonces, siempre que la fuerza y el desplazamiento estén hacia el mismo sentido, el trabajo es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si aparece una fuerza de rozamiento acá que estoy dibujando con verde? ¿Sí? Y le llamamos fuerza de rozamiento, ¿sí? O puede ser una fuerza contraria, no necesariamente el rozamiento, ¿sí? ¿Cuánto sería el ángulo ahora que vamos a tener entre Ahora sería 180. 180, bien. Y ahora los que tienen calculadora, ¿cuánto es el ángulo, el coseno de 180? Menos 1. Menos 1. ¿Qué me está queriendo decir eso? El trabajo va a ser negativo. Bien, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, en el mismo sentido, trabajo positivo, ¿sí? Eso lo pueden anotar, el profesor, yo me acuerdo que hizo énfasis en esto. Cuando están opuestos, ¿qué es lo que sucede? Es negativo.
Negativo, ¿sí? Porque el coseno siempre va a ser 180. Ahora, algo más. Si esto es un bloque, ¿qué va a tener el bloque inherente a él? ¿Cómo se llama esta flecha que ahora estoy dibujando? Le voy a cambiar de color. A ver, azul. Va a tener un peso. Exactamente, va a tener un peso. ¿Cierto? El peso, ¿hacia dónde lo dibujamos? Que eso ya vimos desde Física 1, desde el primer cuatrimestre, perdón. Hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra, no me sale tan recto. Bueno, ahí, ¿cuánto sería el ángulo? Yo tengo que medir así. Uy, no, este no es. ¿Cómo se mide un ángulo? En sentido antihorario, ¿cierto? 270. 270. Ahora en su calculadora, ¿cuánto es coseno de 270? 0. 0. 0. Entonces, el trabajo del peso para un desplazamiento horizontal, ¿cómo va a ser? La fuerza, el peso va a tener un módulo, el desplazamiento también, y el coseno va a ser 0. 0. ¿Cuánto sería el trabajo? 0. 0 0. también. 0. Bien, bien, a todos los que contestan, bien. Ahora, ¿qué aparecía en esta superficie que se opone a la normal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta fuerza? La Eso fue- normal, la que va hacia arriba. Exactamente, fuerza normal. Ahora, ya no voy a dibujar más. ¿Cómo sería el trabajo de la fuerza normal? ¿Qué tengo que buscar? El ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto sería el ángulo en este caso? Chicos, 90. 90. Escriban o digiten en su calculadora coseno de 90. ¿Cuánto va a ser? Es 0 también. 0. Entonces, por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Que sería 0. El trabajo es 0, ¿cierto? Sí. Entonces, eso deben de tener en cuenta, ¿sí? Cómo está la fuerza de la cual quieren sacar el trabajo y el desplazamiento que se está realizando, ¿sí? Bueno, vamos a realizar la resolución de la tarea. Veo que algunos hicieron, van a ayudarme con los cálculos, ¿sí? Porque por casualidad mojé mi calculadora y tengo que comprarme otra. ¿Dónde está? Acá. ¿Todos tienen el enunciado del ejercicio de la tarea? ¿Descargaron del aula virtual? Sí. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir en la pantalla y alguien que lea. ¿Sí? Alguien que lea mientras yo voy acomodando mi cámara hacia la pizarra. Y todos escuchen Jessica. atentamente. ¿Sí? Un Sí, voluntario leo. para leer. Dice, determinar la suma. ¿Leo todo o el enunciado nomás? Sí, todo. Todo. Bueno, la resistencia del suelo al incremento es de 890 newton. Fuerza del tractor hacia adelante es de 900 newton. Determinar la sumatoria de fuerzas en X
Determinar la aceleración del sistema considerando que ambos equipos juntos pesan 10 toneladas. Determinar el trabajo que realiza el tractor al desplazarse 2 kilómetros por un surco extendiendo el implemento y determinar cuánto tiempo le llevará. Velocidad inicial del tractor es de 10 kilómetros por hora. Gracias, Jessica. De nada. A ver. Ahí me dicen si ven bien. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, yo no voy a dibujar el tractor, pero vemos que va a ser un cuadradito. Tenemos dos fuerzas, ¿sí? La fuerza del tractor que tira hacia adelante y la resistencia del suelo, ¿sí? ¿Cómo es esta resistencia con respecto al desplazamiento? ¿Quién me responde? Dejo de compartir. Ahí ya. Sería negativa. ¿Quién sería negativo? Yo voy a tener la fuerza del tractor, ¿cierto? La resistencia, el implemento es negativo. Bien, bien. El trabajo que va a realizar el implemento va a ser negativo, ¿sí? Entonces, Sí. el tractor tira hacia adelante 900 newtons. Voy a llamarle fuerza 1. Y a la fuerza del implemento le voy a llamar fuerza 2. Lo voy a dibujar acá abajo, porque es la resistencia del suelo, ¿sí? A este movimiento que se está realizando. Entonces, ¿qué era lo primero que me preguntaban? Lo primero que me preguntan es la aceleración del sistema, ¿cierto? Y para eso, ¿qué otro dato importante leyó su compañera Jessica? ¿Cuánto es la masa conjunta? Sí, 10 toneladas. 10 10 toneladas. ¿Y mis unidades, yo las trabajo en toneladas o en qué valor? Hay que pasar a kilogramos. kilogramos. ¿Cuántos son 10 toneladas en kilogramos? 10.000 kilogramos. Kilogramos. Bien, esas cosas tienen que manejar, ¿cierto? Ya estamos a mitad de año, entonces la masa es 10.000 kilogramos y ¿qué fórmula o cuál de los temas que hemos tratado el primer cuatrimestre nos ayuda a hallar la aceleración del sistema? La masa. Sumatoria de fuerzas. Sí, pero Igual la ¿cómo masa por aceleración. sí, ¿cómo se llama ese principio? ¿O quién? ¿Está la respuesta? Lean. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. ¿Cierto que decía la segunda ley de Newton que estaba diciendo su compañero? Sumatoria de La fuerzas. sumatoria de fuerzas. Exactamente, va a ser igual. Masa por aceleración. Está por aceleración. Eso. Ahora, en las fuerzas, ¿cuáles eran positivas y cuáles eran negativas? La fuerza 1 es positiva y la Bien. fuerza 2 es negativa. Bien. Yo puedo deducir acá, ¿sí? No hay mucha lógica en eso, que mi movimiento toma este sentido, ¿sí? Fuerzas a favor del movimiento, positivas, como dijo su compañera, F1 va a ser positiva, las que se oponen, negativas. Entonces tengo 900 newton menos 890 va a ser igual a 10.000 kilogramos por la aceleración, ¿cierto? Hago la resta, 10. Y si yo quiero despejar aceleración, el 10.000 va a pasar a... Dividir. ¿Cuánto me da esto? 0,001 metros sobre segundo al cuadrado.
o si lo hacen en la calculadora, les aparece como 1 por 10 a la Por menos 3. 10 a la menos 3. A mí me pareció eso. Sí, eso parece. 1 por 10 a la menos 3, o como su compañera dijo, 0,001, ¿cierto? A estas alturas tienen que manejar ambas nomenclaturas también. 0,00. Ambas formas de expresar el valor numérico, ¿sí? Que son lo mismo. Hasta acá estamos repasando prácticamente. ¿Cierto? Sí. Ahora nos dicen, ¿sí? O otro dato del ejercicio era que ¿cuánto se desplazó el tractor? 2 kilómetros, que es lo mismo que 2000 metros. Bien, 2000 metros. ¿Sí? Esto se va a mover, ¿sí? Va a terminar acá. Ya no dibujo. Pero va a haber un desplazamiento de 2000 metros. ¿Cierto? Esto lo borro. Si hay alguien que está Sí. copiando, me dice. O borro. Borro. Si nadie habla, Sí. borro. Puedo borrar. Sí, profe. profe, borra, sí. Bueno. Estoy haciendo despacio por si ahí alguno se olvidó de todo lo que vimos el primer cuatrimestre. No quiere decir nada. Ahora, nos piden trabajo de las dos fuerzas, ¿cierto? El trabajo que realiza el tractor. El tractor. El tractor, sí. Bueno, solo el tractor. Entonces, el trabajo del tractor. ¿Se refieren a F? ¿Cómo lo A interpretarían? F1. A F1. ¿Sí? Entonces va a ser trabajo de F1 va a ser igual a F1 A 900 newton. ajá, por el Por la desplazamiento. distancia. Por el Desplazamiento. desplazamiento, sí. Sí. O recorrido. Entonces va a ser 900 newton Por 2000 metros. 2000. Y acá si yo quiero completar el coseno ¿de cuánto sería? De 0. Coseno de 0 que yo sé que es 1. Sí. ¿Sí? Sí. Acá en la fórmula lo voy a escribir. Coseno de 0 grados. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda de cuánto es esto, use su calculadora. Y acá por 1. ¿Cuánto me da? 1.800.000 newton por metro. 1.800.000. Muy bien. Newton metro. Y si yo lo quiero expresar en notación científica, ¿cómo sería? 18 por 10 a la 5, ¿cierto? Newton metro. Sí. ¿Por qué tengo O 5 1800 kilonewton metro, profe. O también pesa, ¿sí? 1800 kilonewton metro. ¿Sí? Usan el prefijo kilo. Hay muchas formas. Lo importante es que están manejando todo. Ahora, yo voy a hacer otra pregunta, ¿sí? La pregunta sería, hallar el trabajo neto, ¿qué entienden por trabajo neto? El trabajo total. Trabajo total. Muy bien. ¿Sí? Y para saber el trabajo total, debería de saber el otro trabajo, ¿cierto? El trabajo de F2. Borro, ¿sí? Acuérdense esto, 1.800.000 o 18 por 10 a la 5. Ahora voy a hallar el trabajo de F2, ¿sí? O de la resistencia del suelo, como quieran llamarlo. El trabajo de F2 sería F2 por el desplazamiento
¿Por el coseno de cuánto? 0, No. 180. no, 180. 180. ¿Sí? Ah, porque Atentos con eso. Y esto, yo sé que es... Si alguien tiene una duda, -1. menos 1. Entonces, F2 es 890 por 2000 por menos 1. Esto nos va a dar un valor negativo. ¿Cuánto sería? Menos 1.780.000. Newton metro. ¿Sí? Trabajo negativo. Trabajo que se opone al movimiento. Y, como su compañera dijo, el trabajo neto sería la suma de ambos, ¿cierto? Trabajo de F1 más... ¿Se ve esa parte? Sí, ¿no? Sí, se ve, sí. Si yo sumo eso, esos dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿cuánto me daría? ¿20.000 puede ser? Sí, 20.000. 20.000 sería el trabajo neto. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Profe, me quedó una duda. Dime. ¿Quién? ¿Por qué coseno de 180? Me quedó esa duda. Bueno. Acá. Mi desplazamiento, ¿hacia dónde es? Lara, ¿no? Sí, profe. ¿Mi desplazamiento hacia dónde es? ¿Hacia la derecha o hacia la Hacia izquierda? la derecha. Bueno, entonces yo lo dibujo acá. ¿Sí? Esto es el desplazamiento. Y la fuerza 2 en amarillo, ¿hacia dónde está? Hacia la izquierda. Listo. Entonces nosotros decíamos que el coseno va a ser el ángulo que va a haber entre el desplazamiento y F2 y la fuerza, de forma general. ¿Qué ángulo va a haber acá? Claro. No, ahora entiendo. Sí, ahora me ubico bien. Está bien. Dale, gracias. Estamos acá para que pregunten si algo no les queda claro. Vuelvan a preguntar, no tengan vergüenza, no se sientan mal, porque todos aprendemos juntos. ¿Sí? Cuando están hacia el mismo sentido, Lara, ¿el ángulo cuánto sería? Si están así. Acá va a haber cierto ángulo. Pero si los dos están hacia la misma dirección, ¿cuánto sería el ángulo? 0. 0. ¿Sí? Y prueba en tu calculadora, coseno de 0, coseno de 180, que simplemente nos da el signo. Ahora sí, borro. Si no dicen nada. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora, el tiempo. La mayoría tuvo problemas con el tiempo. ¿Sí? Y para eso son los temas anteriores de MRU. Yo voy a tener el desplazamiento. ¿Qué otra variable hallé que me servía para esto? Aceleración, La velocidad. la velocidad inicial. La velocidad inicial, bien. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Son 10 kilómetros, pero le podemos pasar a metros sobre segundo, que sería 2,77. Sí. Bien. 10 kilómetros por hora, ¿sí? 2,77. Ahí no voy a profundizar, porque eso ya son temas más anteriores. Está bien, es 2,77. Y, ¿qué quiero hallar? Tiempo. ¿Recuerdan que yo les había dicho?
para elegir la fórmula, tenemos 3 variables conocidas y una desconocida, ¿sí? ¿Qué fórmula va a tener estas 4 variables? La posición. Posición en La función posición en función al tiempo. del tiempo. ¿Cómo es esta fórmula? Si lo buscan en el Tiempo Bademecum, es x en función de t es igual a x sub 0. Si yo planteo mi velocidad posición sub cero. inicial acá, sería 0, ¿sí? Velocidad Ujú. inicial por tiempo más un medio Más de un la medio aceleración. por aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. Ahora reemplazo, ¿sí? X en función del tiempo, ¿cuánto sería? 2000 metros. Bien, 2000. 2000 metros va a ser igual a velocidad inicial, que es 2,77. 2,77. Pueden hacerlo con las unidades, sin las unidades, como prefieran. Más un medio de la aceleración, ¿sí? Yo lo escribo como 10 a la menos 3. O lo pueden escribir con decimales, la preferencia que tengan, ¿sí? Ahora, acá, ¿qué se forma? Si yo voy a tener t al cuadrado. Y eso ya vieron en álgebra. Una ecuación cuadrática. Una cuadrática, ¿sí? Le tengo que igualar a 0 para que esté bien. ¿Cierto? Sí, Entonces, ¿el 2000 cómo pasa del otro lado? restando. Me quedaría. Bueno, vamos a ordenar, ¿sí? Primero el término cuadrático. ¿Cuánto sería esto? 10 a la menos 3 dividido 2. O 0,001 dividido 2. ¿Así? Sí, está bien. Ujú. Bueno, no voy a copiar las unidades, ¿sí? Porque lo que me importa son los coeficientes. Por t al cuadrado más 2,77 por t menos 2000. ¿Cierto? Entonces, yo tengo acá mis coeficientes. Esto sería A, B, Dice, C. Y voy a borrar arriba. ¿Borro esta parte? Sí. sí, ¿Se acuerdan cómo era la cuadrática? Acá T1, sí. Sí, T2 va a ser menos B. menos 2,77, sí. Bien, 2,77. Escribo en paréntesis. Yo me acostumbré a escribir el paréntesis porque cuando esto es un valor negativo, no me olvido que hay ley de signos. ¿Sí? Sí, Más menos raíz cuadrada. ¿Sí? de B. Bien, B al 2,77 cuadrado menos 4 veces, paréntesis, A por C. ¿Y cuánto es C? Menos Menos 2. 2000 metros. Dividido 2 por el valor de A, ¿cierto? Es sub 1, 2, me queda menos 2,77 más menos. A ver, voy a ver si funciona mi calculadora. 2,77 al cuadrado es 5, y algo. ¿Quién me ayuda? Oh, revivió la calculadora. 2,77 al cuadrado me Sí, da 7,67. 7,67. Re lejos el valor. ¿Qué dije? Ahora, ¿esto cuánto les da? Me dio
Menos 4. Cuatro. 4. ¿Sí? ¿Positivo, así como puse, o a alguien le salió negativo? No, es positivo, Es sí. positivo. Bien. ¿Sí? Porque está menos por menos, más. Dividido 2 por esto, me va a dar 0,001 nuevamente. Y ahora, ¿sí? Voy a tener un paso más, menos 2,67 más menos 7,67 más 4 sería, 3,67. ¿cuánto? 3,67. A medio, a menos. Ah, no, más 4, no menos. 11,67 Con razón. es. Sí. 11,67. ¿Sí? Y Ya lo que vi me mi va a error importar del de acá, cálculo. bueno, todos cometemos errores, no se sientan mal, a veces pasa. Raíz cuadrada de 11,67. ¿Cuánto les da? Está cerca el valor que dijiste. Igual yo pensé que me decías el valor de la raíz. 3,42. Bien. Sí, 3,42. Solo me va a importar el valor positivo, ¿sí? Porque no existe el tiempo negativo. Sí. Entonces yo me escribo T1 y T2. Solo T, o el T que me importa, T1, va a ser menos 2,77 más 3,42, como dijo su compañera. ¿Cuánto es esto? 23. 0,67.